capacidad. Pero creo que el asunto es que a veces tenemos ciertos desenfoques que nos hacen olvidarnos o nos hacen poco ver esa vida del Espíritu, y no dimensionamos también todo lo que tiene que ver con el asunto de nuestra identidad espiritual, ¿vale? Entonces, quiero compartirle una serie de temas que se llama, la serie de temas se llama El Misterio del Bautista. Esa es la serie de temas, El Misterio del Bautista. Y hoy el subtema de esta serie es Más grandes que Juan el Bautista, ¿vale? El subtema de hoy es Más grandes que Juan el Bautista. Entonces, a partir de esto quiero ir explicando algunas cosas, y que conmigo vaya a la palabra. Vamos a usar prácticamente dos evangelios paralelamente. Entonces quiero que tenga abierto Mateo capítulo 11 primeramente, y Lucas capítulo 7. ¿Okay? Ayúdenme con su Biblia, métale un lapicero, un separador, lo que tenga, para que tengamos los dos evangelios abiertos, Mateo 11 y Lucas capítulo 7. ¿Okay? Bien, tenga la Biblia. Bien, vamos entonces a la palabra. Quiero leer primeramente Mateo capítulo 11, del 1 al 19. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos decían: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Muy bien. Lo primero que vamos a ir viendo es algunas cosas en esta misión de los discípulos de Juan, y lo que Jesús empieza a hablarle a las multitudes. Primera cosa, Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si debían esperar a otro. Primera cosa es esta, y entender que Juan está preso para ese momento, ¿ok? Entonces recordarán que un día a Juan el Bautista se pasa por ahí Herodes, o él va a buscar a Herodes, y cuando él empieza a decirle, a denunciarle su pecado a Herodes, y le dice: no te es lícito, la ley te prohíbe que tengas por mujer a la esposa de tu hermano, ¿vale?
Para entender, Herodes ni siquiera era judío y aún así la ley acusaba a Herodes por haberse metido con la puñalada. ¿Ok? Bien. Esto le costó a Juan la cárcel. De por sí ya caían entre ceja y ceja, como decíamos, pero le cuesta la cárcel y obviamente desde la cárcel manda a preguntarle a los discípulos a Jesús: oye, ¿si eres tú el que debemos esperar o esperamos a otro? Para entender esto, debemos saber y recordar que fue mismo Juan quien testificó que Jesús era el Cordero de Dios. Él dijo: yo no soy el Cristo, el que viene detrás de mí es el Cristo, del cual yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos. Él es el Cordero de Dios, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Ok? Entonces, pero a partir de ese momento, los discípulos, o muchos discípulos de Juan, se van siguiendo a Jesús. Y llega entonces a este momento en el que dice Juan, bueno, ok, pues ya lo presenté, ya dije que eres el Cordero de Dios, pero a ver, Jesús, tengo una duda. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Fíjense, o sea, el profeta tuvo la revelación de quién era Jesús, y después ya tenía ahí un conflicto. Bueno, a ver, ya estoy acá en la cárcel, pero si te esperamos, ¿eres tú o vino otro de ti? ¿Ok? Entonces envía él a hacer esta pregunta por los discípulos. ¿Ok? Bien. Luego los discípulos de Juan pues van a buscar a Jesús para darle el mensaje. Entonces, ahora quiero que leamos esta parte paralela, porque cuando nosotros leemos ahí Mateo capítulo 11, en el versículo 4 le respondió Jesús, dice: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les anuncian las buenas nuevas. Dichosos el que no tropiezan por causa mía. Ok. Leyendo ahí en Mateo, a ver, no es que Mateo no lo estoy explicando bien, lo estoy explicando, pero lo que pasa es que Lucas es bastante detallista, ¿vale? O sea, Lucas da un dato allí que nos ayuda a ver ese mismo pasaje, pero con un detalle más. En el versículo 20, en el versículo 20 de Lucas 7, dice lo siguiente: cuando se acercaron a Jesús, es decir, los discípulos de Juan, ellos le preguntaron, le dijeron, perdón, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Ok, en ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. A ver, están con la multitud, llegan los discípulos de Juan, le hacen la pregunta y no les responde de inmediato. Dice: ok, permítame, ahora le respondo. Pasa uno, tráigalo, liberado. Ok, liberado. Viene ciego, sanado. Empieza a sanar gente. Ok, ¿cómo ven? Tengo una respuesta. Ajá. Tengo una respuesta, muchachos. Esta es mi respuesta para Juan. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichosos que no tropiezan por causa mía. Ahí está mi respuesta. ¿Quieren más? ¿O con eso la dejamos? Les dice. Entonces ellos van a darle la respuesta a Juan de lo que entonces ellos vieron y oyeron presencialmente. Como para decir: mira, Juan, que no te quede duda, que presentaste al correcto, al que Dios te dijo. Y acuérdate, Juan, se abrió el cielo y vino una voz que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Es más, Juan, tú viste al Espíritu de Dios descender sobre mí en forma de paloma. ¿Ok? Él lo vio,
él lo testificó. Ahorita tenía un asunto, es que ya estoy aquí en la cárcel. Bueno, era el tiempo, era el plan de Dios, aquí estoy. Y dice Jesús, sí soy yo. Anunciaste bien. Entonces, pero fíjense, a ver, Jesús regresa a Mateo. No empieza a decir, Juan está dudando. No. Él empieza, por otra parte, a hablar acerca de Juan. ¿Sí? Y cuando se van los discípulos, porque dice, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. Ok, que se vayan los discípulos de Juan, que vayan, den el mensaje. Una vez que se van yendo, empieza a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Ok? Oye, y les empieza a hablar, obviamente, a ver, tenemos que leer a la manera de la Biblia, porque luego en las películas que hemos visto, ponen así como que, no sé, en los diálogos de Jesús, como que demasiado pausados, o sea, como que no le ponen el énfasis de lo que está hablando Jesús en el momento. Porque si lo ves tipo las películas, sobre todo las películas viejitas, dice, se pone Jesús de pie y que salieron a ver al Mesías. Una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Entonces, así como que hasta españolado el asunto, y si no, más de duermo en la película, ¿no? Entonces, pero Jesús cuando empieza a hablar, no estaba hablando quedito, está hablando a las multitudes. Vaya, acá me ayuda a hablar con un micrófono, pero hablar en público, en plazas, o en callejones, en calles, donde haya sido, o en montes, tienes que pararte y hablar fuerte. Y la verdad que yo uso el micrófono y de por sí me desgasto la voz, pero imagínense a Jesús hablando en público diciendo, ¿qué salieron a ver al desierto? Y la gente, la multitud, está hablando nosotros. Una caña sacudida por el viento, sino ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Entonces, ya te cambia cuando Jesús está hablando a la multitud enérgicamente, fuertemente. ¿Ok? Ahora bien, cuando dice que salieron a ver, es porque la palabra de Dios nos muestra que Juan, cuando empieza a predicar la palabra, comienza en el desierto, a orillas del río Jordán, y él empieza a ir al desierto a predicar fuertemente y decirle a la gente, arrepéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La gran predicación de Juan, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente pasaba y veía a un hombre, pues ahí, yo me lo imagino, de pachón, y con ropa, de pieles, y en el desierto, y clamando, y diciéndole a la gente que se arrepienta. Y la gente, a ver, tú oyes a uno de estos, y tú dices, ese está loco. Vaya, aquí en Orizaba tenemos varios personajes así. Orizaba está lleno de locos. De verdad, o sea, literal, gente que está mal, esquizofrenia y otras enfermedades mentales, y lo quiere abandonar a Orizaba, todos lo sabemos. Y gente que se puede hablar en la calle, hablar loco y hablar incoherencias, hablar tonterías, y muchos de ellos están endemoniados realmente. Pero ves a un hombre que se para del desierto a predicarle a la gente, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra que las regiones venían a Juan para ser bautizados por arrepentimiento. Y la gente llegaba a Juan para bautizarse en ese bautismo de arrepentimiento, y también llegaban los fariseos. Y cuando vio a los fariseos, no dijo, bienvenidos fariseos, qué bueno que se están arrepintiendo. Claro que no, le hizo, bola de víboras. Cuando ven encendido el fuego, salen huyendo.
Entonces, él es un hombre que predica fuertemente. Está hablando de arrepentimiento y le dice a las multitudes: ustedes que salieron a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido de ropa fina. Su ropa eran pieles. Este hombre, Juan, que era del linaje de sacerdotes, Juan debería estar en el templo como sacerdote, porque su padre Zacarías era sacerdote. Por lo tanto, Juan debería estar en el templo como sacerdote, predicando en el templo, ofreciendo los sacrificios. Pero Dios tiene un plan diferente para Juan desde antes de su nacimiento, y Dios se lo lleva al desierto. Y este hombre no bebe vino, no se corta el pelo y come langosta. La langosta no crea que es los camarones grandotes, come grillos y miel. Si no crea que era muy gourmet, langosta, ¿no? Qué padre. No, eran grillos, chapulines, como le decimos acá. Esa era su comida, y miel. Entonces, claro que no. Los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Ya le están tirando el Señor a la política del momento. Entonces, ¿qué salió? A ver, ¿a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero ir con la primera declaración de Jesús respecto de Juan el Bautista. Jesús declara que Juan era un profeta, y más que profeta. Muy bien, a ver. Cuando Jesús hace esta declaración, vea esto. Juan certificó a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Juan certificó a Jesús. Dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, en ese momento la autoridad sacerdotal y profética que está en Juan está declarando a Jesús como el Mesías, como el Cordero. Lo está certificando. Para eso fue enviado Juan, para dar testimonio acerca de la verdad. ¿Ok? Y esta verdad es Cristo. Ahora bien, Juan, cuando vio a Jesús, y le dijo: pues, para que entienda y sepa un poquito, Juan era primo de Jesús. María y su mamá Elizabeth eran parientes. Entonces eran primos. Entonces cuando ven, mi primo es el Mesías. Yo no sé si tuvieron una relación cercana de niños, no sé, porque no se imaginan cosas guajiras que no dice la Biblia. Pero dice: cuando vean que este es el Cordero de Dios. Y cuando lo ven, y Jesús viene para ser bautizado por Juan, en el bautismo de arrepentimiento. A ver, ¿tú crees que Jesús tenía algo de qué arrepentirse? Y Juan lo ve: no, mira, bautízame tú a mí. Y Jesús le dice: no, es necesario que cumplamos toda la ley, que cumplamos con lo justo. Entonces, en ese momento, Jesús está reconociendo la autoridad de Juan y es bautizado por Juan para cumplir. Y ahora vemos a Jesús hablando de Juan, y declara a Jesús: Juan era más que profeta. ¿Cómo se puede ser más que profeta? Ok, sí, porque dice esta palabra. Declara primeramente Jesús que Juan era más que profeta. ¿Podrá ser algo? Pues el oficio del profeta, el oficio del apóstol, son oficios que a veces podemos decir: oye,
son oficios de función importante de la iglesia. ¿Vale? Pero, dice, pero más que profeta. Y luego dice Jesús, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. ¿Qué está declarando Jesús? Jesús está allí recitando, y va un tantito para atrás, Malaquías capítulo 3. Malaquías 3:1 dice lo siguiente: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Vendrá el mensajero del pacto en el que ustedes se complacen. ¿Cuál es el pacto en el que el pueblo de Israel se complace? ¿Cuál es el pacto? El pacto de la ley. Vendrá el mensajero del pacto de la ley, en la cual ustedes se complacen. Este es mi mensajero. A ver, el mismo Juan, cuando le preguntaba a la gente: ¿eres tú el Cristo? Y él decía: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres tú? Y Juan decía: yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. He sido enviado para prepararle el camino al Mesías. ¿Se lo preparó o no se lo preparó? Se lo preparó. Entonces dice Jesús: este hombre es el cual estaba profetizado que vendría como mensajero de Dios. A ver. Todos los profetas que pasaron predicaron acerca del Mesías. De alguna forma también preparaban la venida del Mesías. Preparaban el camino, anunciando, profetizando acerca de la venida de Cristo. Pero en el momento del tiempo oportuno de Dios, quien prepara el camino es Juan, para anunciar acerca de que el Mesías ya estaba presente. Ya había llegado el Mesías. La aparición profetizada antes varios cientos y miles de años se estaba haciendo presente. Se estaba manifestando ahora. Ahora bien, Jesús declara: por eso es más que profeta. Más que profeta. Y este es del que habla Malaquías, el cual prepararía el camino delante de mí. Ok. Ahora bien, Jesús hace otra declaración respecto a Juan, bastante importante. Dice lo siguiente: Mateo 11:11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Muy bien, a ver. ¿Cuántos piensan, conforme a lo que la Biblia nos dice, que realmente Juan Bautista era una persona grande e importante? ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. No sé si lo piensen, pero dice la Biblia, y yo lo creo, que era grande e importante, pero probablemente del Mesías,
Pero ahora Jesús hace esta otra declaración. Entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Ahora, seguramente algunos de ustedes traen versión Reina Valera 60 y lo dice de esta forma. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, en el reino de los cielos, mayor es que él. Muy bien. Cuando usted oye la palabra grande y que Jesús declara que Juan era grande, ¿a qué cree que se refiere? ¿A qué le viene a la mente cuando dice la palabra grande? ¿Qué le viene a la mente cuando escucha esa palabra? Grande. Grande, ¿grande en qué? Ser con poder. ¿En qué? Autoridad, poder. Autoridad, poder. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más le viene a la mente? Cuando escuchó la palabra grande, ¿qué le viene a su mente? ¿Qué más viene? En fe. En fe. ¿Ok? ¿Qué más? Humildad. Puede ser. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracia. Sanidad, gracia. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más le viene a la mente? A ver, si yo le digo, hay una persona entre nosotros que es demasiado grande, ¿a usted a quién se cree que me refiero? No estoy hablando del tamaño, obviamente. Pero este hombre es grande. Sabiduría. ¿Qué más? En espíritu. Ajá. ¿En qué más? En misericordia. Misericordia. ¿Ok? Integridad. ¿Sí? ¿Dijiste integridad? Ok. Muy bien. Ahora bien, fíjese que la palabra grande que se entra interpretado como grande se queda corta. Esta palabra grande se queda corta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que usa allí para decir grande o mayor, cuando habla de que nadie más grande que Juan el Bautista o nadie mayor que Juan el Bautista, usa una palabra griega que se llama mega. Y los que les encanta la computación o la electrónica la relacionan con megas. ¿Cuántos megas de capacidad tiene tu equipo? ¿Sí? Ok. Entonces, la palabra que usa aquí es: no hay otro más mega que Juan el Bautista. Entre los hombres nacidos de mujer, tómense, hombres nacidos de mujer, o como dice la Nueva Versión Internacional, entre los mortales no se ha levantado otro más mega que Juan el Bautista. Entonces ya lo subió más. A ver, los reyes, y Jesús me refiere ahí, los que usan ropas finas están en los palacios. ¿Los reyes eran importantes o no? ¿Tenían autoridad? Sí. ¿Tenían poder? Sí. ¿Eran considerados grandes por el pueblo? Sí, algunos odiados, pero finalmente eran grandes, ¿no? Ok. Cuando Jesús dice esto, está poniendo más arriba que la condición del poder humano a Juan el Bautista. No hay otro más grande que Juan el Bautista. No hay otro más mega que Juan el Bautista. Ahora bien, pero sigue diciendo algo bastante interesante. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Ahora vamos a pensar en otra parte. ¿Qué le sugiere el pensamiento cuando escucha usted la palabra pequeño?
chiquito, ¿qué más? Humilde, ¿qué más? ¿Qué le sugiere el pensamiento con la palabra pequeño? ¿Cómo? Débil. ¿Ah? ¿Qué más? Poco valor. Menor en jerarquía. ¿Menor en qué? Jerarquía. Jerarquía. ¿Qué le? Ok. Ahora bien, otra sorpresa bíblica. Así como la palabra mayor le queda corto a mega, que es lo que está hablando, la palabra pequeño le queda grande a la palabra griega que utiliza ahí. Porque la palabra pequeño que utiliza ahí es micro. ¿A qué le viene la mente cuando dice micro? Microbio. ¿Qué más? Pequeñito, chiquitito. Algo que no se ve, muy bien, Alia. Que ni figura. ¿Sí? Ok. Y dice la palabra. Sin embargo, El más micro en el reino de los cielos es más mega que él. El más micro en el reino de los cielos es más mega que Juan el Bautista. Mega. Ahora bien, vamos a prestar atención a dos cosas. Jesús dice: entre los mortales o nacidos de mujer no se ha levantado otro más mega que Juan el Bautista. ¿Vale? Pero dice algo. Pero el más micro en el reino de los cielos es mega que Juan. ¿Por qué? ¿Por qué cree que diga que el más micro? A ver, y con eso no quiero que vaya a orar, Señor, soy un microbio. No. ¿Por qué dice de esta manera? Dos datos, ya le di dos pistas, dos cosas allí. La revelación está ahí la palabra, no está cachetando y hablando para que veamos. Juan, nacido ¿de dónde? De mujer. Nacido mortalmente, con un llamado y una persona llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así lo dice la palabra. Cuando Elizabeth estaba esperando a Juan y Juan y llega María ante Elizabeth, dice que el niño empezó a brincar. Y las que están embarazadas y las que ya no están embarazadas saben, cuando un bebé brinca, dicen: ¡ay, qué digo, chamba, te da un pateo! Ok, cuando se empieza a brincar, cuando ve a María. Y Elizabeth dice: la criatura que llega del vientre saltó cuando llegaste. Saltó cuando llegaste. Empezó a brincar cuando llegaste. Dice: y Juan era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. A ver, ¿quién le dio permiso al Espíritu Santo para llenar a Juan? Antes del Pentecostés. Si Cristo no había venido, si Cristo no había ido a la cruz, si no había resucitado, ¿quién le dio permiso al Señor? Él es el Señor, Él es el Padre, Él tiene autoridad, Él hace lo que quiere. Y eso nos rompe la teología. Señor, y dice acá: de los nacidos de mujer no ha habido otro más mega que Juan. Pero dice acá: pero
los del reino de los cielos, Micro. el más micro en el reino de los cielos. Ahora, y cuando habla acerca del reino de los cielos, va más allá que nuestro cielo atmosférico. Porque la palabra que usa ahí para cielos es Ouranos, que significa la morada de Dios. El más micro, nacido en la morada de Dios, nacido del reino de los cielos, es más mega que Juan el Bautista. De manera, hermano, que tú, yo y todos los que nazcan de nuevo por el Espíritu son mayores que Juan el Bautista. Tienes un llamado mayor. A ver, Juan preparó el camino, ¿sí o no? ¿Cuál crees que sea el llamado de los nacidos de nuevo? Preparar el camino. Preparamos el camino para la segunda venida. A ver, ¿cómo vino la primera vez el Señor? ¿Cómo vino el Señor la primera vez? Tomó forma de hombre, ¿cierto o no? Y tomó forma de siervo. Y fue como oveja humilde llevado al matadero voluntariamente. Entra a Jerusalén manso, humilde, sentado en un burrito. ¿Cierto? ¿Cómo regresa el Señor? Con voz de arcángel, hablando a los sepulcros: despiértense, todos los que duermen en mí, levántate. Ahora, mar, devuélveme a los míos. Tierra, ábrete. Y vuelve con sus ejércitos montado ya en el burrito. Viene el caballo blanco, caballo de combate, y viene el Señor armado hacia las chancas, y de su boca sale espada aguda para juzgar a las naciones, y en el muslo, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Y qué prepara la iglesia? La venida del Rey de reyes, Señor de señores. El ministerio de Juan fue preparar la primera venida. El ministerio de la iglesia. Necesito que se levanten los mayores que Juan, los que son micros del reino, pero que son mayores que él, para preparar el camino del Mesías. Porque él vuelve. Y dice la palabra: el Señor vuelve a Jerusalén. Pero no vuelve a cualquier Jerusalén. Baja a Jerusalén y se posiciona en el Monte Santo, donde el Señor reina a las naciones y reina con justicia y con verdad. Amado, nuestro llamado es un mega llamado para servir al Señor. Nunca te sientas, oye, como que, pero es que no tengo un llamado. ¿Cómo? Pero si el Señor te llamó, ¿cómo no vas a tener un llamado? Pero es que no sé si Él me use. Él usa a sus hijos. Pero es que yo soy importante. Aquí no es de que quién se sienta o no importante. Es que en el reino de Dios eres mayor. ¡Qué tremendo! Entonces, Juan fue grande en la tierra, pero los hijos del reino son grandes en los cielos. El ministerio de Juan prepara el camino. Viene, sí, segundo venida, prepara un camino para lo definitivo. Tenemos un llamado
mano. Por eso la serie de enseñanzas es el misterio del Bautista. Porque a través de Juan, Dios nos revela mucho de lo que somos en Cristo, del llamado que Dios tiene para la iglesia y de la función que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Con esto en mente, amados, con esto que acabo de compartir, quiero que regrese tantito en Mateo capítulo 10, por favor. Mateo 10, versículo 40 al 42. Dice Jesús lo siguiente: quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa del profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse del justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos micros, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. A ver, traigan estos hombres. Recuerden, cuando alguien recibía a un profeta, antiguamente recibía recompensa de profeta. Cuando Elías fue recibido por la viuda de Sarepta, ¿recibió la viuda recompensa? ¿Sí o no? Se multiplicó el alimento y le resucitó a su hijo. Ok. Cuando aquella mujer, sunamita, recibía a Eliseo y a su criado, ¿qué recibió ella de Eliseo? Recompensa, un hijo, ¿sí? Y luego también resucitaron a ese hijo, ¿no? Unas viudas y resucitados, ¿ve? Así funciona con el Señor. Él hace justicia a la viuda. Es tremendo el Señor. Recibe recompensa del profeta. Ahora, dice la palabra: pero cualquiera que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, los justificados por la sangre de Cristo, los considerados micros, pero megas en el reino de los cielos. Amado, ahora ahí viene algo más. Y esto lo expliqué cuando expliqué o compartí la justicia de los justos en meses pasados. Hace un año, creo que. Ok. Amado, si recibir a un profeta, hablo del antiguo pacto, era una bendición. Recibir a un justo es una mega bendición. ¿Por qué? Porque se trata de un justo. Es más, Jesús dijo, el escritor de Hebreos dice, aún todos los que nos antecedieron deseaban ver y oír lo que estamos viviendo. Se les reveló el Cristo y anhelaban lo que hoy tenemos y que pocas veces valoramos y que dejamos de ver y que se nos olvida nuestra perspectiva en cuanto a la identidad que tenemos como cristianos, que no es nada más que nos llamó a ser cristianos, sino que nos llamó a ser megas en el reino de los cielos. ¿Pero por qué no dice? Para que no se te trepe
la espuma del chocomil, como dicen mis hijos. El más pequeño es mega en el reino de los cielos. Y dice, quien recibe justo, recompensa de justo recibirá. Ahí va, mira. Ahí te da un secreto, que no es tan secreto, pero te va a funcionar. Si tú estás en el Señor y tú te sabes que eres de Cristo, que eres hijo de Dios, que estás en el reino, amado, donde te reciban será bendición para quien te reciba. Y si no te recibe, será pérdida. Será pérdida. Lleva esto a las cosas del día a día. Lleva esto a la empresa, al trabajo, donde estás. Si eres justo por Cristo y el Señor te ha enviado allí, lo que toques va a prosperar. El día que te sales o te corren, bueno, no es que te corren por ti, pero el día que te sales, se empieza a marchitar el asunto. A causa de la justicia y la recompensa de los justos. Porque los justos son megas en el reino de los cielos. Mayores que Juan, y Juan ya era mega. Y dice, pero si Juan era mega, estos micros en el reino los extiendo más. Amado, todo lo que toques, Dios lo justificará. Si tú honras a Dios, porque es la parte que te toca, honrar a Dios y que su nombre sea glorificado donde estás. Haz las cosas bien, con excelencia para Dios, y Él hará todo lo demás. Tú teme a Dios, honra su nombre, y todo vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo dice, todas las cosas vendrán por añadidura. Ahí se va. Ahí te va. Pero yo no pedí esa añadidura. Es que no lo merezco. Efectivamente, no lo mereces nada. Ahí te va la añadidura. Y la añadidura no creo que son migajas de pilón. La añadidura es la providencia de Dios para la iglesia. Y no hablo solamente de cosas materiales. Hablo que aún los entornos cambian por la presencia del Señor en la vida de los justos. Y dice, y quien desquiera un vaso de agua fresca a uno de sus pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Un vaso de agua? Sí. ¿Cuánto vale un vaso de agua? ¿Cuánto te vale un vaso de agua? Una botellita, 3, 5 pesos. Pero cuando se lo das a un justo, dice, no perderás tu recompensa, por tratarse de justo. Amado, no es de que andes pidiendo, pero cuando alguien te da, es la bendición para la persona. Ciertamente, mejor es dar que recibir, pero cuando tú recibes, porque Dios le puso a alguien, Dios movió a alguien, no lo va a decir la persona, pero Dios te lo llevó y tú lo recibes, esa persona va a ser bendecida por causa de tu justicia. Entonces, mis queridos hermanos megas, mayores son que Juan. Para alardear,
preparar el camino del Señor. Grande Juan, nacido de mujer. Y nosotros nos ha hecho nacer por el Espíritu, en el Espíritu, para ser guiados, andar y seguir siempre por la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Vive tu identidad, amado. No te rebajes ni rebajes el Evangelio. Acude y haz todo lo que te toca, nada más. Y lo que te toca hacer, Dios lo hace a través de ti. Entonces, ¿de qué le ponemos pretextos al Señor? Si Él tiene preparadas todas las cosas. ¿Qué hiciste para ser mega en el reino? ¿Qué hiciste para ser mega? ¿Hiciste algo? Nací de nuevo, dice. No, así no naciste tú solito. Te hizo nacer el Señor. No, pero es que hay mucha oración. Sigue orando por comunión. A una oración la motiva el Señor. Es que soy muy buena gente. Todos dicen lo mismo. Y no alcanzaron justicia. La justicia que recibimos es la que viene por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Continúa, amado, extendiendo el reino y no te olvides lo que eres en el Señor. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Pero también te digo, amado, pero tampoco tengas un concepto decadente de lo que eres. Antes bien, acude al llamado que Cristo tiene para tu vida. Fuiste llamado a ser, sí, micro, pero grande, mega, en el reino de los cielos. Ponte sobre tus pies, con eso termino. Y te digo, el Señor, guarda tu identidad, llévate esto en el corazón y aplícalo en todo.